Ya tengo el placer de estar con Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación de OK Diario, que hoy nos desvela una exclusiva, bueno, increíble. Has desvelado ni más ni menos que el gobierno de Pedro Sánchez inyectó más de 700.000 euros en ayudas públicas en tan solo 15 meses a la empresa que explota el negocio de los padres del presidente. Casi nada, Alejandro. Bueno, son 700.000 euros, es decir, casi 1 millón de euros Hmm. que se han otorgado desde el gobierno a través de 11 ayudas públicas. Este dinero, estas ayudas estatales han salido de dos ministerios. Del Ministerio de Economía, Hmm. concretamente desde el Instituto de Crédito Oficial, que es un organismo que básicamente se dedica a otorgar subvenciones y créditos, y desde el Ministerio de Industria, concretamente desde la Compañía Española de Reafianciamiento, ¿no? Que básicamente Hmm. es un ente que se dedica a salvar pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y lo más relevante es que han sido 11 ayudas adjudicadas desde el gobierno de Pedro Sánchez a dedo a Hmm. la empresa que explota el negocio de sus padres. Industrias Plásticas Playboy SL, que es la empresa que está explotando el negocio de los padres, pues multiplicó en 2,1 los ingresos en subvenciones públicas tras la llegada de Pedro Sánchez. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad porque esto lo que denota es que hay algún tipo, o que puede haber, Claro. mejor dicho, algún tipo de preferencia a la hora de ayudar o de salvar o de rescatar a esta compañía, ¿no? Industrias Plásticas Playboy Sociedad Limitada, que insisto, es la que explota el negocio Ujú. de los padres, ¿no? Nosotros en la información explicamos cómo, a raíz de la entrada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, se doblan las subvenciones. ¿Por qué? Porque justo antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, esta compañía, la compañía que explota el negocio de sus padres, ya había recibido dos ayudas con Ujú. el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Pero claro, recibe dos ayudas con el gobierno de Mariano Rajoy, entra Pedro Sánchez y en tiempo récord, en solo 2 años, recibe 11 ayudas. Es decir, una absoluta barbaridad. Las ayudas se incrementan de manera exponencial y todo además a costa del coronavirus, del COVID, ¿no? Porque la gran mayoría, excepto Ujú. dos, de las 11 ayudas que le otorga el gobierno de Pedro Sánchez, 9 de ellas se adjudican pues para salvar a las empresas, o en este caso para salvar a Ujú. esta empresa con motivo de los efectos del coronavirus, ¿no? Los efectos pésimos en fin, que afectaron a todas las empresas. Alejandro, el padre de Pedro Sánchez Fernández, claro, dice que él no tiene nada que ver con la empresa, que esto ya, vamos, que son dos empresas completamente diferentes. Sin embargo, pues el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único de la compañía y su madre, que se llama Magdalena Pérez Castejón, pues sigue figurando como apoderada desde el año 2010. Es decir, se contradice lo que dice el padre de Pedro Sánchez con lo que dice el registro mercantil. Totalmente. Nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, hablar con el padre de Pedro Sánchez. Bueno, perdón, miento. Antes de hablar, lo que hicimos fue recurrir al boletín Ujú. oficial del registro mercantil, ¿no? Ujú. Donde se publican los ceses y los nombramientos dentro de las sociedades, ¿no? Pero se publica, hay un margen entre que o bien el nombramiento o bien el cese se produce, tú acudes ante un notario y revocas el nombramiento Ujú. o te nombras, ¿no? Hasta que el boletín del registro mercantil lo publica. Y hay veces que no lo publica, ¿no? Acudimos al boletín y comprobamos que el padre de Pedro Sánchez continúa siendo administrador único de Playboy SA, que es la compañía que está siendo Ujú. explotada, que por cierto es una fábrica de plásticos y de envases, ¿no? Entonces seguidamente hablamos con él, le llamamos y él nos lo desmiente y nos dice que él ya no tiene absolutamente ninguna vinculación, que él traspasó el negocio y que no tiene ninguna vinculación. Y como había algo que no nos cuadraba, lo que hicimos fue acudir al registro mercantil y solicitar una nota simple de la sociedad de capital, de Playboy SA. ¿Qué es lo que nos permitía obtener ese documento público? Pues tener la certeza de quién era el administrador Claro. en el día en el que solicitamos la nota, ¿no? Que fue hace poco más de un mes. La sorpresa es que el padre de Pedro Sánchez, pues le pillamos mintiéndonos, porque él decía que no tenía nada que ver, y desde septiembre de 2019, que fue cuando se llevó la última remodelación interna dentro de la compañía, pues continúa figurando hasta el día de hoy como administrador único.
Alejandro, yo soy un tío bastante limitado, ¿no? Pero entre Playball SL y Playball SA, yo veo que prácticamente es el mismo nombre. Luego también publicas en exclusiva que Playball SL y Playball SA pues compartían desde el año 2018, incluso ya antes, una misma línea telefónica. Con lo cual no hay que ser muy avispados para saber que hay relación más allá de un contrato de arrendamiento entre ambas empresas. Y esa relación proviene incluso, como publicáis, desde antes incluso del 2018. Por supuesto, a ver, este fue un dato que nos llamó enormemente la atención, ¿no? Como dos empresas que aparentemente no tienen nada que ver, tú hablas con el padre de Pedro Sánchez y te dice que no tienen nada que ver, y para empezar, aparte de que comparten línea telefónica, que eso ya es bastante mosqueante, para empezar tienen un nombre que es casi idéntico, similar, uno se llama Playball y otro Industrias Plásticas Playball. Y la prueba más evidente es que Industrias Plásticas Playball, que es la que recibe las ayudas, la que explota a día de hoy el negocio de los padres de Sánchez, tú te presentas allí en el polígono de Algete, donde tienen la nave donde trabajan sus empleados, y mantienen incluso el mismo logo de Playboy S.A., ¿no? Y es bastante llamativo, ¿no? Fue algo que nos reconoció el empresario que explota el negocio de los padres de Sánchez cuando nosotros le preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo es que usted mantiene el mismo nombre? Y la respuesta que nos dio pues fue bastante coherente, ¿no? Porque si se piensa fríamente es algo razonable, que es que decidió mantener la misma denominación, pues para de alguna manera poder continuar, para poder seguir teniendo la misma cartera de clientes, ¿no? Y que los clientes creyeran pues que solo cambiaba el nombre de la persona que aquello lo estaba gestionando, pero que realmente iba a ser el mismo grupo empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que hay algo relevante, ¿no? Supuestamente el padre de Pedro Sánchez se desvincula de esta empresa, que luego descubrimos que es falso porque continúa siendo administrador único, en julio de 2018, es decir, justo cuando Sánchez llega al Palacio de la Moncloa. Sí. Y pasa de ser de Playball a Industrias Plásticas Playball Sociedad Limitada. ¿Qué es lo mosqueante en toda esta historia? Cualquiera puede pensar que Industrias Plásticas Playball se constituye ad hoc para llevar a cabo esa transición. Pero Industrias Plásticas Playball no se constituye en 2018, se constituye 2 años antes, en 2016. La respuesta que nos da el explotador, el empresario que ahora explota el negocio, es que la constituyó 2 años antes y no se hizo cargo hasta 2018 porque tuvo que esperarse a que el banco le concediera dos créditos. Ahora bien, si esto se mira con una lectura política, podemos interpretar que en el año 2016 podían estar ya preparando ese traspaso y al final no se produjo. ¿Por qué? Porque en el año 2016, recuerda Hugo, que hubo elecciones presidenciales y que Pedro Sánchez, oye, optaba a ser presidente del gobierno y por lo tanto los padres necesitaban hacer esa transición. Pero finalmente no consiguió ser presidente hasta 2018. Yo siempre digo, Alejandro, que las casualidades en política no suelen ocurrir, ¿no? Y precisamente que en el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, pues es cuando hacen este contrato de arrendamiento, cuanto menos huele sucio. Pero además, los trabajadores de la empresa que está explotando el negocio de los padres de Sánchez, pues dicen que realmente es una misma empresa. Es decir, que no hay diferencia. Totalmente, y además lo dicen abiertamente, ¿no? Nosotros llamamos al teléfono en fin, y una de las personas que nos atendió, claro, yo le preguntaba, pero vamos a ver, ¿son ustedes los mismos? ¿Son dos compañías distintas, por mucho de que se llamen igual? E insistían en que no, pero nosotros somos los mismos. Seguimos estando en el mismo sitio, seguimos usando la misma maquinaria, seguimos siendo los mismos trabajadores. Somos absolutamente los mismos, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que tenemos todas las piezas del puzzle, ¿no? La versión del padre de Pedro Sánchez, la versión del empresario que ahora explota el negocio y la versión de los propios trabajadores, ¿no? Que, en fin, yo desconozco si ellos son conscientes de las inyecciones públicas que se le han hecho desde el gobierno, ¿no? Pero hay una realidad que es que están ahí y lo más relevante, que se producen a raíz de que Pedro Sánchez llegue a Moncloa y a raíz de que sus padres se deshagan del negocio, ¿no? Y hay que insistir en una cosa, y es que otra de las cuestiones que nos dice el empresario que ahora explota el negocio de los padres de Sánchez, es decir, el inquilino, por decirlo de alguna manera, es que nos da un argumento más de peso para tumbar la versión del padre de Sánchez de que él ya no tenía nada que ver. Y es que el padre de Sánchez lo que está haciendo es alquilar su negocio, por decirlo de alguna manera, alquila la nave, y lo que nos contó el empresario es que cada mes le paga mensualmente al padre de Pedro Sánchez y ese pago se lleva a cabo después
de que haya cobrado esa ingente cantidad de dinero público, ¿no? Lo que no nos dijo, no nos quiso puntualizar, era a cuánto ascendía esa cantidad, a pesar de que le insistimos. La exclusiva fue un pelotazo, Alejandro, un trending topic en redes sociales y, bueno, y las reacciones por parte de los partidos políticos no se hicieron esperar. El Partido Popular exige a Sánchez que asuma las consecuencias del caso Playboy. En esta misma línea, pues Vox también exige a 3 ministras que expliquen esos 701.000 euros dados a los padres, a la empresa explotadora de los padres de Sánchez. Bueno, reacciones de todo tipo, Alejandro. Bueno, han sido brutales. De hecho, yo hacía tiempo que no veía no veía lo que ha ocurrido esta mañana desde hace mucho, ¿no? Porque Sí. sí que es cierto que la reacción ha sido brutal, pero no se nos olvide, ha sido una reacción a una noticia periodística, lo que yo creo que eleva mucho más pues todo este escándalo, ¿no? Porque, en fin, muy en serio se lo han tenido que tomar los partidos de la oposición para salir todos, absolutamente todos y sin excepción, si hablamos de los más grandes, a pedir explicaciones. El PP ha sido el primero que ha pedido explicaciones. Y además lo ha hecho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Cuca Gamarra. Gamarra. Lo ha hecho también Vox, que Vox ha exigido la comparecencia de 3 ministras, la de Hacienda, la de Economía y la de Industria y Comercio. Y lo ha exigido también Ciudadanos, en fin, ha pedido que todo esto se explique y que se ponga luz y taquígrafos sobre este tema. Entonces, en fin, yo solo animo a toda la audiencia de Periodista Digital a que siga pendiente de OK Diario, porque en los próximos días continuaremos con las revelaciones y, en fin, sabemos cómo ha empezado la historia, pero no cómo va a acabar. Alejandro, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, dice que el presidente del gobierno está desarrollando una labor ejemplar y que él no hizo nada, vamos, ni tiene que dar explicaciones. Sí, y también ha metido la expresión de que todo es transparente. Sí, sí. Claro, por supuesto, tan transparente que lo hemos publicado, que lo puede leer cualquiera y se ve claro, se ve cristalino, muy, muy transparente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que antes o después Pedro Sánchez se tendrá que enfrentar a la pregunta de algún periodista que le pida explicaciones sobre este asunto, ¿no? Paralelamente a lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Diputados, que fíjate, yo creo que créeme que ha sido casualidad que lo publicáramos hoy, que había sesión de control al Congreso, Sí. al gobierno en el Congreso, ¿no? Entonces, en fin, yo solo espero que las explicaciones se den porque tienen que darlas. Porque si tan transparentes son, pues imagino que no tendrán problema en explicar qué es lo que hay detrás de todas estas inyecciones estratosféricas de dinero público. Alejandro, ya como colofón, tienes línea directa con el Rey Emérito y antes de esta exclusiva de hoy, que ha sido un bombazo, publicaste hace unos días también otra exclusiva que ha sido otro bombazo. Y es, claro, que tras el archivo de la investigación judicial contra el Rey Emérito en Suiza, ¿no? Por la donación de esos 65 millones de euros a Corina Larsen, pues te envió un mensaje a ti personalmente, el Rey Emérito, diciendo que estoy muy agradecido a las personas que me han apoyado. Coméntanos esto, Alejandro. Bueno, sí, nosotros lo que hicimos fue, vimos, se había publicado que el fiscal suizo Bertosa archivaba la investigación que de refilón le tocaba al rey, digo de refilón porque él no estaba imputado oficialmente, pero Claro, sí sí. que formaba parte de la investigación. Ha quedado completamente archivado y exonerado. Y bueno, pues lo que hice fue contactar con el rey don Juan Carlos para buscar un poco la primera reacción, ¿no? Es decir, ver un poco cómo se había tomado este archivo, ¿no? Y bueno, pues sí, me respondió de manera muy cordial, agradeciendo que le preguntáramos y sobre todo, pues me dijo eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que estaba muy agradecido sobre todo a su entorno, a los que todos le habían apoyado, ¿no? Y luego, bueno, pues en el marco del reportaje de investigación en el que recogimos sus declaraciones, contamos que este hecho, pues de alguna manera allana el retorno del rey don Juan Carlos a España por Navidades durante unos días, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿tú crees? ¿Tú crees que está a tiempo de poder regresar? Yo creo que sí, o sea, pero también hay que dejar clara una cosa, ¿no? Una cosa es lo que él quiera, que él está deseando regresar, y otra lo que finalmente vaya a ocurrir. Y lo que vaya a ocurrir depende única y exclusivamente de un pacto. Su retorno está supeditado al pacto al que llegue en el Palacio de la Moncloa con el Claro. Palacio de la Zarzuela. Aún están a tiempo y todo está en el aire. Y solo hay una evidencia, solo hay una realidad, que es que ni él mismo sabe si finalmente va a poder volver, ¿no?
pero tendremos que estar atentos porque es que, insisto, puede ocurrir Claro. cualquier cosa. Lo que ha ocurrido en Suiza es beneficioso para que ese regreso se lleve a cabo, pero es que su regreso depende de otros muchos factores.